En la Academia Galáctica de Ciencias y Entrenamiento de Combate, las mentes más brillantes y los guerreros más fuertes de todo el universo conocido se reunieron para empujar los límites del conocimiento y la resistencia física durante siglos. Esta institución había sido el campo de pruebas para los futuros líderes de la Federación Galáctica, un lugar donde las especies probaban sus habilidades entre sí en entornos controlados. Hoy, uno de los profesores más reverenciados de la Academia, ex del Alto Consejo Raran, se estaba preparando para llevar a cabo una prueba que reafirmaría la superioridad de las especies de clase 5, aquellas diseñadas por la evolución para sobrevivir en las condiciones más duras. La sala de conferencias era enorme, su techo abovedado se extendía por encima de las cabezas de los estudiantes sentados en filas ascendentes. Las paredes pulsaban con glifos bioluminiscentes que mostraban diagramas de estudios de resistencia gravitacional, comparaciones de densidad esquelética y puntos de referencia de resistencia de las especies físicamente más robustas de la galaxia. En el centro de la sala se encontraba una plataforma elevada hecha de aleación de gravitón reforzado, la zona de prueba de gravedad donde se llevaría a cabo la demostración de hoy. El día se llevaría a cabo. El profesor Thore se paró al borde de la plataforma. Sus 4 poderosas extremidades se doblaron detrás de su espalda. Su exoesqueleto de obsidiana brilló bajo las luces artificiales y sus 4 ojos rojos escanearon a los estudiantes reunidos con una mirada de satisfacción. La sala estaba llena de jóvenes cadetes de más de 20 especies diferentes, cada uno vestido con los uniformes de entrenamiento negros y dorados estándar de la Academia, ansiosos por demostrar su resistencia. Exhaló su aliento, produciendo un leve silbido. Hoy anunció su profunda voz resonante. Llevándose por el pasillo, seremos testigos de los efectos de la fuerza gravitacional en los cuerpos orgánicos. Este juicio separará a los débiles de los fuertes. Expondrá a aquellos que son meros moradores de mundos frágiles y elevará a aquellos que han sido esculpidos por las manos implacables de planetas de alta gravedad. Varios estudiantes enderezaron sus espaldas, claramente determinados a impresionar al profesor. Otros se movieron nerviosamente en sus asientos. El profesor Exil Lore continuó. El juicio comenzará en la gravedad galáctica estándar de 1G. Aumentará gradualmente en 5G. Veremos las primeras eliminaciones en 10 gramos. Solo aquellos de durabilidad significativa permanecerán en pie en 20 gramos. Solo las especies de clase 5. Los verdaderos guerreros del cosmos resistirán. Ninguna especie fuera de la clase 5 hectáreas. Superado este umbral, hizo una pausa. Sus mandíbulas se contrajeron con diversión. Ciertamente no una especie de clase 3 en eso. Algunos estudiantes se rieron entre dientes. Sus miradas parpadearon hacia el fondo de la sala donde un solo cadete humano estaba sentado en silencio. Ryan Carter había estado escuchando en silencio con los brazos cruzados sobre el pecho. Su expresión ilegible. Era uno de los pocos humanos en la Academia y como la mayoría de su especie, a menudo lo subestimaban. La Tierra se había unido recientemente a la Federación Galáctica y los humanos todavía eran considerados ampliamente como una especie frágil, su mundo natal, mientras que se clasificaba como un mundo de la muerte debido a su clima impredecible, densa población de depredadores y caótica historia evolutiva, no había producido criaturas con la misma durabilidad bruta que los planetas con gravedad extrema. La mayoría de las razas veían a los humanos como anomalías inteligentes, testarudos pero físicamente anodinos. Ryan había escuchado todos los argumentos antes de haber visto las miradas despectivas, las sonrisas sutiles, la forma en que sus instructores a menudo lo pasaban por alto durante las pruebas físicas, pero también había pasado suficiente tiempo en la Academia para saber algo que la mayoría de ellos no sabían. No tenían idea de lo que era capaz un humano decidido. El profesor Thor hizo un gesto hacia la plataforma. Da un paso adelante si crees que tienes la fuerza para soportar uno por uno. Los cadetes de varias especies se abrieron paso hacia el escenario. Allí estaban los enormes guerreros Zarn, los gigantes reptiles cubiertos de gruesas escamas plateadas. Los Gore, seres semimorfos cuyos cuerpos gelatinosos eran capaces de comprimirse bajo presión y los Veraje, una especie felina con estructuras musculares hiperdensas. Cada movimiento de ellos era preciso y controlado. Ryan permanece sentado mientras los demás tomaban sus lugares. El profesor Thor sonrió. Veo que el humano ha elegido observar. Una decisión sabia. Esta prueba no está diseñada para tu especie. Ryan se puso de pie, la habitación cayó en silencio, con un paso fácil caminó hacia la plataforma y se subió a ella, sin dudar la sonrisa del profesor se desvaneció. Uno de los guerreros Zarn, un bruto llamado Vortal, se burló cruzando sus enormes brazos. Deberías irte antes de que te avergüences, humano. Ryan lo miró. Estás
Preocupado duraré más que tú. Algunos estudiantes se rieron disimuladamente. Bortals frunció el ceño. Pero antes de que pudiera responder el profesor X silenció la charla con un movimiento brusco de su mano con garras muy bueno. Dijo que la prueba comenzará. Un profundo zumbido llenó el aire mientras la plataforma de gravedad se activó. El campo de energía brillante que los rodeaba pulsó y en un instante los estudiantes sintieron el primer aumento en la fuerza gravitacional, presionando sus cuerpos. Ryan exhaló lentamente. Rodando su Oldest 1G Child's Play 5G Los Primeros. Eliminaciones llegaron rápidamente. Algunas especies más pequeñas se tambalearon, sus rodillas se doblaron. Mientras se desplomaban en el suelo, los drones médicos flotaron para llevárselos. Ryan apenas sintió la diferencia. A 10 gramos, la primera tensión seria se estableció en ellos. Guerreros y Bass permanecieron de pie, aunque algunos tuvieron que cambiar su postura para mantener el equilibrio. El goral se comprimió en formas más compactas ajustándose a la presión. Ryan hizo crujir su cuello. Era un poco más pesado ahora, pero ni cerca de lo peor que había soportado. 15G. La tensión se hizo visible. Respirar requería más esfuerzo. Algunos de los guerreros tensaron sus músculos endureciéndose mientras resistían el peso aplastante. Uno de los Bass siseó mostrando sus colmillos mientras luchaba por mantener el equilibrio. Ryan apretó los puños. Su ritmo cardíaco se había acelerado, pero se mantuvo firme. Su cuerpo había pasado por cosas mucho peores durante los programas de entrenamiento militar de la Tierra. Pilotos de combate. Soportó fuerzas sostenidas de 9 gramos y maniobras de alta velocidad. Soldados de élite entrenados en cámaras centrífugas, sometidos a condiciones de más de 30 gramos. Y Ryan había crecido en un programa de aceleración avanzado diseñado para el entrenamiento de maniobrabilidad en el espacio profundo. Había vivido en entornos de alta gravedad durante meses. Esto no era nada para él. El profesor Thore entrecerró los ojos. Interesante. La gravedad aumentó 20 gramos. Solo los más fuertes permanecieron. Los guerreros Zarn gruñeron. El sudor se formó en sus escamas. El cadete de élite Bis clavó sus garras en la plataforma, luchando por mantener el equilibrio. Varias chicas habían comenzado a dividir sus formas en múltiples segmentos, tratando de distribuir la presión. Ryan cambió su peso sobre un pie y bostezó. Solo estaba calentando. Las mandíbulas del profesor X se contrajeron. Su comportamiento sereno se deslizó por primera vez. El humano todavía estaba de pie y peor aún, ni siquiera parecía cansado. El profundo zumbido de la plataforma de gravedad se intensificó a medida que la presión aumentó aún más. El campo de energía brillante a su alrededor pulsaba. Al ritmo de la fuerza creciente, el aire dentro del salón de entrenamiento se sentía más pesado, cargado con la tensión colectiva de los que aún permanecían en la plataforma. El profesor Silor estaba de pie en el borde, sus ojos rojos se entrecerraron mientras estudiaba a los cadetes a 25 gramos. La lucha se hizo visible. Los guerreros Zarn, una vez confiados, ahora tenían las rodillas ligeramente dobladas. Sus movimientos se desaceleraron a medida que sus enormes cuerpos blindados se ajustaban a la carga creciente. El cadete Baje solitario había clavado sus pies con garras en la plataforma. Su cola se movía involuntariamente mientras sus músculos temblaban. Bajo el peso, el gorl restante estaba presionado casi plano. Su forma gelatinosa estaba perdiendo su fluidez natural. Ryan Carter estaba entre ellos aparentemente despreocupado. Las mandíbulas del profesor se movieron levemente. Su mente corría a través de los cálculos. Había esperado que el humano colapsará en 10 gramos, tal vez 15 si era particularmente resistente. Pero ahora a un nivel donde incluso las especies de clase 5 lucharon. La postura de Ryan estaba casi relajada, sus hombros permanecieron sueltos, su respiración, incluso el silencio en la habitación se hizo más profunda. Los espectadores que miraban atentamente a los otros cadetes, incluso los eliminados antes, habían dirigido su atención únicamente al humano. El profesor Thore dio un paso hacia adelante, su voz aguda. Cadete Carter, explique su fisiología, resistencia y cal. Su especie no está clasificada para este nivel de estrés gravitacional. Ryan giró su cuello antes de encontrarse con la mirada del profesor. Supongo que los sistemas de clasificación están obsoletos. Una oleada de murmullos se extendió por la audiencia. El guerrero Zarn Bortal dejó escapar un gruñido gutural bajo sus brazos escamosos, temblaron levemente mientras ajustaba su postura. La bravuconería no significa nada, la verdadera prueba comienza ahora. A los 30 gramos se produjo el primer colapso. La chica restante dejó escapar una vibración tensa, su cuerpo perdió su cohesión estructural cuando la presión se volvió insoportable. Con un ruido sordo húmedo se desplomó hacia adelante, incapaz de continuar con los drones médicos flotando en el borde de la plataforma. Reaccionó instantáneamente y se apresuró a estabilizarlo antes de extraerlo de la prueba. Los guerreros Zarn permanecieron, pero su respiración se había vuelto audible.
Sus enormes cajas torácicas subían y bajaban en un movimiento controlado y brusco. El cadete V apretó su mandíbula con colmillos, sus orejas se hundieron hacia atrás, su pelaje estaba húmedo de sudor. El costado de Ryan. La mirada del profesor Thor volvió a mirarlo. El humano ni siquiera estaba sudando. Los dedos exoesqueléticos del profesor se movieron ligeramente mientras recalibraba sus expectativas internas. Esto no era normal. Se suponía que los humanos eran adaptables. Sí, pero solo dentro de parámetros biológicos razonables. Su fisiología no sugería lo justo. Podrían soportar el estrés de la alta gravedad sin modificaciones significativas, y sin embargo, allí estaba un humano completamente sin aumentos que soportaba sin esfuerzo lo que algunas de las especies más duraderas de la galaxia luchaban contra el sistema de la plataforma. Emitió un timbre bajo. 35 gramos. El impacto fue inmediato. Vortal se tambaleó. Sus rodillas se doblaron involuntariamente. Su gruesa armadura crujió. Bajo la tensión y su cola se estrelló contra él. Piso mientras luchaba por mantener su postura. Su compañero guerrero Zarn dejó escapar un suspiro entrecortado. Sus garras se flexionaron hacia adentro y hacia afuera mientras bloqueaba sus músculos en su lugar. El cadete Vas una vez confiado ahora temblaba visiblemente, sus pupilas felinas estaban dilatadas, sus brazos temblaban mientras su cuerpo luchaba por permanecer erguido. Ryan inclinó su cabeza finalmente, mostrando un pequeño ajuste en la postura. Por primera vez desde que comenzó la prueba, cambió su postura ampliando su equilibrio ligeramente, girando sus hombros una vez y exhalando por la nariz en una respiración controlada. Sus movimientos no fueron laboriosos, meramente precautorios. Había sentido el cambio, pero aún no lo había desafiado. El profesor Silor captó el cambio de inmediato, sus mandíbulas se contrajeron de nuevo. Ahora reaccionas, murmuró a 40G. El primer guerrero Zarn dejó escapar un siseo agudo. Antes de derrumbarse sobre una rodilla, su gruesa estructura muscular resistió tanto como fue posible, pero sus extremidades lo traicionaron. Su respiración se volvió, rasgó sus garras, raspando contra la plataforma mientras luchaba contra la fuerza. Los drones médicos se cernían más cerca esperando el inevitable. Vortal permaneció de pie, pero su postura estaba visiblemente tensa, sus gruesas piernas temblaban y sus poderosos brazos estaban trabados rígidamente a sus costados. Miró hacia Ryan, sus ojos entrecerrados se estrecharon. El humano se mantuvo erguido. Ryan cambió su peso de nuevo, girando sus muñecas. Esta vez Ja murmuró casi para sí mismo. Borole le soltó un gruñido agudo, como su voz estaba tensa mezclada con frustración e incredulidad. Ryan encontró su mirada, como que Zarn Warrior mostró sus dientes. ¿Cómo estás? Sigues de pie. Así nacimos de mundos donde la resistencia gravitacional es parte de nuestra existencia. Tú eres de un planeta débil, no deberías estar aquí. Ryan exhaló crujiendo sus nudillos. Distraídamente, la gravedad de la Tierra es normal, seguro, pero humanos superamos los límites, entrenamos para condiciones que ni siquiera existen, todavía creamos nuestra propia alta G. La expresión de Val se oscureció. Imposible. Ryan sonrió levemente. Dice el tipo a punto de colapsar. El último guerrero Zarn dejó escapar un gruñido gutural de frustración antes de que sus piernas cedieran. Cayó sobre ambas rodillas, incapaz de levantarse de nuevo. Los drones médicos reaccionaron instantáneamente, estabilizando sus signos vitales antes de extraerlo. Los únicos que quedaron de pie fueron Ryan y el cadete Beris. Las orejas del guerrero felino ahora estaban planas contra su cráneo. Sus afiladas garras se hundían en sus palmas mientras su cuerpo temblaba incontrolablemente. Su músculo sufrió un espasmo. Su cola cojeaba detrás de él. Sus respiraciones, que alguna vez estuvieron controladas, se habían convertido en jadeos cortos y entrecortados. Ryan suspiró, inclinando ligeramente la cabeza. El marcador de 45 gramos brilló en la interfaz. El cadete Vas colapsó en el momento en que sus rodillas tocaron el suelo. Su cuerpo cedió por completo. Apenas logró emitir un ruido estrangulado antes de quedar inconsciente. Los drones médicos se apresuraron a recuperarlo. Ahora solo quedaba uno de pie. Ryan flexionó su rostro. Sus dedos sacudieron sus brazos casualmente mientras exhalaba lentamente. El profesor X se miró fijamente, el peso del momento presionado en su mente. Su comprensión de las limitaciones humanas se desentrañaba ante sus propios ojos. Esto no era posible, esto no se suponía que sucediera y, sin embargo, de pie frente a él solo, la plataforma completamente inquebrantable por 45 gramos de fuerza, un humano desafiaba todo lo que creía sobre fisiología. Ryan bostezó. Eso es todo lo que tienes. Los dedos del profesor se curvaron en un puño. Algo tenía que explicar esto.
Algo tenía que tener sentido porque si no lo tenía, entonces la Federación Galáctica había subestimado masivamente a la humanidad. El silencio en el pasillo era sofocante. Las mandíbulas del profesor X temblaron mientras sus ojos rojos permanecían fijos en los humanos que estaban solos en la plataforma de gravedad. El peso había alcanzado los 45 gramos, una fuerza que debería haber aplastado a cualquier especie por debajo de la durabilidad de clase 5, pero Ryan Carter permaneció allí inquebrantable. Los drones médicos ya se habían llevado al último cadete caído, el guerrero Bass que había sucumbido a la abrumadora presión. Hace unos momentos todos los estudiantes, profesores y funcionarios en la audiencia tenían sus ojos pegados al humano que acababa de destrozar todas las expectativas que la Federación Galáctica tenía con respecto a su especie. Los dedos exoesqueléticos de Sor salpicaron su mente buscando explicaciones. Tenía que haber una anomalía, un aumento biomecánico, una mejora oculta, algo para justificar cómo un humano clasificado como una especie de clase 3 estaba parado en un nivel de gravedad donde incluso la propia especie de Thor tendría dificultades para permanecer consciente. Ryan giró sus hombros una vez dejando escapar un lento suspiro. La forma en que se movía la soltura casual en su postura envió una extraña sensación extranjera a través de la mente endurecida del profesor, algo que no había experimentado en décadas. Sin duda el salón permaneció inquietantemente silencioso. La tensión lo suficientemente espesa como para atravesar. Nadie se atrevió a hablar como si reconocer lo que estaba sucediendo lo haría aún más surrealista. La pantalla que flotaba sobre la plataforma de prueba parpadeó con datos que mostraban los niveles de tensión en el cuerpo humano. Tenía lecturas imposibles. Su frecuencia cardíaca había aumentado solo marginalmente y su tejido muscular. La tensión se mantuvo dentro de su función óptima. Estaba experimentando una presión que debería haber desgarrado fibras musculares, comprimido pulmones y obligado a que la sangre fluyera peligrosamente en sus extremidades, y sin embargo, parecía como si simplemente hubiera ajustado su rutina de ejercicios. La voz de XZ Lore finalmente rompió el silencio. Cadet Carter. Su tono era mesurado, pero había una agudeza debajo de él. No tienes aumentos. Confirma esto ahora. Ryan levantó una ceja. ¿Por qué necesitaría aumentos? Su voz tenía una cantidad exasperante de confusión genuina. Thore apretó sus mandíbulas. Nunca había realizado personalmente un ensayo en el que un humano durara más de 20 gramos y mucho menos permanecer de pie a un nivel que debería haberlo dejado inmóvil. La placa exoesquelética del profesor se tensó a lo largo de sus brazos. Su mente recorría todos los estudios de caso documentados de fisiología humana. Ninguno de ellos explicó esto. Esto no es normal. La voz de Exe estaba teñida con algo cercano a la frustración, aunque lo enmascaró bien. No hay especies clasificadas por debajo de la durabilidad de clase 5. ¿Alguna vez ha alcanzado este umbral? Deberías haber colapsado hace mucho tiempo. Ryan suspiró frotándose la nuca como si estuviera aburrido. No sé, tal vez ustedes no son tan buenos clasificando especies como pensaban. Un murmullo recorrió la audiencia, una mezcla de sorpresa, intriga y para algunos creciente malestar. La paciencia de Exe se agotó. Los humanos nunca han mostrado este nivel de resistencia gravitacional antes. Ryan se encogió de hombros perezosamente. Tal vez nadie se molestó en probarlo adecuadamente. El peso aumentó 50 gramos. Una vibración profunda y retumbante pasó a través del aire mientras la plataforma de gravedad ajustaba su salida. La fuerza pura irradiada desde la plataforma en ondas hizo que la estructura misma de la sala gruñera bajo la presión. La aleación de gravitón reforzada debajo de los pies de Ryan se agrietó ligeramente, una ocurrencia rara que incluso las especies más poderosas rara vez causaban. Ryan respiró lentamente, sus músculos se tensaron ligeramente, pero su postura se mantuvo firme. Ahora lo sintió, la presión innegable comprimiendo contra sus huesos, pero se había entrenado para peor. Excele, observó él. Estudia de cerca cada minuto de reacción. Allí estaba. Había un cambio sutil pero presente. La respiración del humano había cambiado. Ya no era esforzada. Su postura se había ensanchado ligeramente, redistribuyendo el peso de manera más deliberada. Las mandíbulas del profesor se juntaron al darse cuenta de que se estaba ajustando. Ryan no estaba resistiendo la fuerza, se estaba aclimatando a ella, adaptándose en tiempo real. Un susurro de inquietud se arrastró por la mente de Exe. Había estudiado innumerables especies en toda la galaxia, pero ninguna había mostrado este nivel de adaptabilidad en tiempo real en condiciones extremas. Ryan exhaló nuevamente. La presión finalmente estaba llegando al umbral donde su cuerpo se vio obligado a reconocerlo. Sus huesos vibraron bajo el peso, sus músculos ardían ligeramente mientras trabajaban contra la fuerza aplastante, su respiración se volvió más profunda, más lenta. Podía sostener este exilio, no podía creerlo. Esto es imposible. El profesor murmuró en voz baja. No estaba
Solo estaba viendo a un humano superar las expectativas, estaba presenciando una redefinición completa de su clasificación biológica. Ryan flexionó los dedos. Soltando un suspiro lento y mesurado antes de hablar de nuevo, su tono era: despreocupado, aquí donde paramos o vamos a seguir adelante. Un silencio atónito llenó el pasillo. El profesor Thore sintió algo en su mente, cambiar, un profundo e innegable reconocimiento de que algo fundamentalmente malentendido sobre la humanidad acababa de ser expuesto, y la peor parte, Ryan Carter. Ni siquiera había terminado. Los dedos del profesor se curvaron en un puño. Su autoridad, su conocimiento, su certeza, todo vaciló ante lo que estaba presenciando. Si este humano podía sobrevivir 50 gramos con un mínimo esfuerzo, de lo que era verdaderamente capaz la humanidad de antaño. Exhaló lentamente, su voz más tranquila, pero no menos intensa. Continuamos. Ryan sonrió. Esto estaba a punto de ponerse interesante. El panel de control vibró bajo el toque del profesor X mientras aumentaba manualmente la fuerza gravitacional más allá del umbral estándar de la prueba. Sus dedos exoesqueléticos se movían con precisión mesurada. Su mente, todavía tratando de racionalizar lo que había presenciado, el peso presionaba contra su pecho, pero no era por la gravedad artificial, sino por la comprensión de que todo lo que creía saber estaba desentrañando. Ryan Carter ya había superado todos los récords establecidos en esta prueba. Los humanos estaban solo sobre la aleación de gravitón reforzada, ahora plagada de microfracturas por la presión. El campo de energía brillante que rodeaba la plataforma pulsaba erráticamente, luchando por mantener la integridad de contención de fuerzas tan antinaturales. La audiencia permaneció congelada en silencio. Cada cadete, cada profesor, cada funcionario de la Federación presente tenía sus ojos fijos en la única figura que desafiaba todos los sistemas de clasificación existentes. 55 GS. El cambio fue inmediato. Las paredes del salón dejaron escapar un gemido tenso mientras los generadores de gravedad luchaban por mantener el equilibrio. El aire se espesó presionando contra cada superficie con un aire casi opresivo. Fuerza angular. Ryan exhaló. Su postura cambió ligeramente, redistribuyó su equilibrio una vez más. Podía sentir el aumento, pero la sensación no provocó pánico, solo requirió ajuste. Sus músculos se bloquearon en un estado controlado de tensión, su latido profundo y constante bombeando oxígeno con eficiencia precisa. Presionó los ojos. Desear parpadearon hacia la lectura biológica sobre la plataforma. Los números mostrados eran incomprensibles. Un humano de 55 gramos. Debería estar fallando, pero los signos vitales de Ryan mostraban solo una tensión menor. No había falla orgánica ninguna. Acumulación de sangre peligrosamente en sus extremidades. No había riesgo de apagado neuronal. Su cuerpo se había adaptado. Las mandíbulas de Sor hicieron clic una vez su mente acelerada. Esto no es posible, murmuró. Ryan lo miró, sus ojos agudos, pero su expresión ilegible. ¿Sigues diciendo eso? Tal vez es hora de comenzar a aceptar lo que está frente a ti. Las mandíbulas del profesor se apretaron. Él había pasado siglos estudiando la durabilidad de las especies. Nadie había exhibido tal biología en tiempo real. Recalibración. El fenómeno más cercano se vio en formas de guerra, bioingeniería especializadas, pero incluso esas tenían límites. Ryan Carter, no 60 gramos. Una vibración de baja frecuencia corrió por el pasillo cuando la fuerza alcanzó un nivel sin precedentes. Algunos de los cadetes en la audiencia se tambalearon en sus asientos, luchando bajo la presión residual que se filtró más allá del campo de contención. Los corazones secundarios de Thor latían en ráfagas erráticas, su propia fisiología de clase 5. Reaccionando instintivamente al cambio ambiental. Ni siquiera estaba en la plataforma, y sin embargo, la fuerza roía los bordes de su resistencia. Ryan permaneció de pie. Su respiración se medía ahora, pero no vaciló. Un suave crujido resonó debajo de sus botas. La plataforma se estaba fracturando. Los dedos de X se cernían sobre el panel de control. Su mente le gritaba que se detuviera para terminar la prueba antes de que sucediera algo irreversible, pero la curiosidad de sus científicos luchó contra su lógica. ¿Qué pasaría si este humano pudiera soportar aún más? ¿Qué pasaría si todo lo que la Federación Galáctica había asumido sobre la fragilidad humana fuera completamente incorrecto? Ryan Rodo. Sus hombros, una leve sonrisa tirando de la comisura de sus labios. ¿Estás dudando?, dijo. Su voz se escuchó a través del tenso silencio, cortando la tensión como una cuchilla. 6. Las mandíbulas de Yor se crisparon por primera vez en décadas. Vaciló, sus garras se apretaron en un puño. Continuamos, dijo su voz, no traicionando nada de la agitación. Dentro de él la sonrisa de Ryan se ensanchó ligeramente. Buena elección. 65 gramos. El cambio fue casi instantáneo. La
Aleación reforzada bajo los pies de Ryan, se dobló las grietas, se expandieron líneas fractales dividiéndose hacia afuera en patrones erráticos, la plataforma misma estaba llegando a su punto de ruptura. Ryan dejó escapar un suspiro lento preparándose para la fuerza que atravesó su cuerpo como un maremoto aplastante sus huesos. Crujieron finalmente un indicador de que había alcanzado algo parecido a un límite natural, pero en lugar de pánico, en lugar de miedo, su mente simplemente analizó. Había pasado años entrenando y controlando simulaciones de alta G soportando condiciones mucho más allá de lo normal, parámetros de combate. Su cuerpo había sido sometido a una tensión gravitacional excesiva en preparación para maniobras en el espacio profundo y operaciones de supervivencia planetaria. Esto era familiar, no cómodo, pero manejable. Sus rodillas se doblaron levemente absorbiendo la presión en lugar de luchar contra ella. Su cuerpo se ajustó. Edexele lo vio, sus 4 ojos rojos se abrieron de par en par. El humano no solo resistía a esta fuerza, se estaba adaptando a ella en tiempo real. Una alarma aguda sonó en el pasillo, el control de emergencia del sistema de control. Se activó una advertencia parpadeando en agresivos símbolos rojos en la interfaz holográfica. El exoesqueleto de Sor se puso rígido. La plataforma corría el riesgo de colapsar. Ryan miró los símbolos de advertencia parpadeantes, y luego al profesor. Su expresión permaneció ilegible. Supongo que estoy llevando tu tecnología elegante más allá de sus límites. Zore vaciló. Su mente estaba atrapada en un bucle de contradicciones, terminar la prueba o seguir adelante para ver qué había más allá. Ryan inclinó la cabeza ligeramente, su mirada atrevida, asustada. Descubrirás hasta dónde llega esto. En realidad el profesor no le gustó que lo desafiaran. Sus dedos temblaron una vez, luego tomó su decisión. Visión. 70 gramos. En el momento en que el dial giró, la plataforma se hizo añicos. Un crujido ensordecedor partió el aire cuando la aleación de gravitones cedió y colapsó hacia adentro cuando la fuerza excedió su umbral diseñado. El campo de contención parpadeó violentamente, luchando por mantener su integridad. Ryan se dejó caer por una fracción de segundo. La audiencia jadeó esperando que lo aplastaran bajo el colapso gravitacional. En cambio, aterrizó en cuclillas, absorbiendo el impacto con un movimiento controlado. Sus dedos presionaron contra la plataforma en ruinas debajo de él. Respiración estaba profunda y concentrada. Había sobrevivido al colapso. Las garras de Sor se clavaron en la consola. La anulación de emergencia obligó a apagar el sistema, lo que hizo que los niveles de gravedad volvieran a la normalidad en un violento latigazo de presión. Igualación. Ryan se quedó de pie, sus músculos ardían, pero su cuerpo resistió a su cuerpo humano. El pasillo permaneció en un silencio sepulcral. El profesor Zore no pudo hacer nada más que mirar fijamente porque, por primera vez en toda su carrera académica, no tenía explicación para lo que acababa de presenciar. Ryan estiró los brazos por encima de la cabeza, giró el cuello antes de sonreírle al profesor. Supongo que es un nuevo récord. Ryan se paró sobre los restos destrozados de la plataforma de gravedad. El polvo de la aleación de gravitones fracturada todavía se asentaba alrededor de sus botas. El pasillo permaneció inquietantemente silencioso, como si toda la estructura estuviera en estado de shock por lo que acababa de suceder. Giró los hombros y sintió que el dolor sordo del esfuerzo se instalaba en sus músculos. No era agotamiento, solo el ardor familiar de un desafío que finalmente había comenzado a empujarlo. El profesor Zore no se había movido. Sus ojos rojos permanecieron fijos en el humano. Sus dedos exoesqueléticos rígidos agarraban el borde de la consola de control con tanta fuerza que el material debajo de sus garras mostraba signos de fracturas por estrés. Su mente todavía estaba dando vueltas. Intentando procesar la imposibilidad de lo que había presenciado, Ryan Carter acababa de soportar 70 gramos y sobrevivió no por poco, no por suerte o asistencia externa, sino por pura adaptabilidad fisiológica que había superado límites que ninguna especie clasificada por debajo de la clase 5 había alcanzado jamás y lo que era peor. Todavía estaba de pie. Los sistemas de anulación de emergencia seguían sonando a todo volumen en el pasillo, con símbolos rojos parpadeantes que advertían de la catastrófica falla del campo de gravedad de la prueba. Los drones médicos sobrevolaban cerca, escaneando el entorno, pero no se movían hacia Ryan. No necesitaba intervención médica. Sus signos vitales se mantuvieron estables, sus funciones neuronales operaban a un nivel indistinguible del de alguien que simplemente había completado un entrenamiento extenuante. Exore finalmente habló. Imposible. Su voz era baja, más un susurro para sí mismo que una dirección real. Su mente repasó todos los estudios biológicos documentados sobre humanos. Ninguno de ellos había tenido en cuenta esto.
Ninguna investigación, ningún científico de la Federación había clasificado a los humanos como poseedores de este nivel de resistencia gravitacional. Ryan exhaló. Por la nariz estirando. Sus brazos por encima de la cabeza antes de crujir sus nudillos distraídamente. ¿Sigues diciendo eso?, dijo empezando a pensar. Simplemente no te gusta estar equivocado. La palabra golpeó más profundo de lo que Ryan probablemente pretendía las mandíbulas de Exe se crisparon. Un destello de algo que bordeaba la incredulidad destellando en su expresión habitualmente serena. Había pasado décadas construyendo su reputación como uno de los principales expertos en fisiología. Senop había estudiado las tolerancias extremas de las especies criadas en planetas supermasivos, criaturas diseñadas para soportar condiciones ambientales aplastantes, pero aquí estaba un humano demostrando que todo sobre lo que había construido su carrera tenía fallas evidentes. El murmullo en él pasillo se hizo más fuerte. Ahora los cadetes y espectadores, una vez congelados en un silencio aturdido, ahora susurraban entre ellos. Sus expresiones iban desde el asombro hasta la preocupación. La especie de élite de la Federación, los Zarn, los eruditos, Raran, los Varas, todos los guerreros, se habían visto obligados a enfrentar una verdad que habían ignorado durante demasiado tiempo. La humanidad había sido subestimada durante mucho tiempo. Una voz profunda y autoritaria cortó de repente la tensión. Este juicio ha terminado. La voz pertenecía al alto canciller Bog Rasch, uno de los funcionarios de más alto rango del Consejo Científico de la Federación Galáctica. Su imponente figura blindada se alzaba cerca del fondo del salón. Sus penetrantes ojos amarillos inspeccionaban la escena con una intensidad calculada. Había estado observando el juicio en silencio, lo que le permitió a Silor llevar a cabo su experimento sin interferencias, pero ahora dio un paso adelante. Los murmullos se apagaron instantáneamente cuando los cadetes y profesores reunidos se pusieron firmes. Exe le enderezó su expresión ilegible mientras observaba al canciller. Bas se detuvo cerca del borde de la plataforma rota. Su mirada se posó en Ryan con una curiosidad inconfundible. Estudió al humano durante varios segundos antes de volver a hablar. Se suponía que esto era un ensayo controlado para determinar los límites gravitacionales. Brass dijo que su tono era. Incluso en cambio, ha expuesto una falla en nuestras clasificaciones. Ryan levantó una ceja. Su expresión era ilegible. Me alegro de que alguien finalmente se dé cuenta. Brass ignoró el comentario y volvió a centrar su atención en Thor. Profesor, supongo que entiendes las implicaciones de lo que ha ocurrido aquí hoy. Axiore movió los dedos. Entendía muy bien las clasificaciones biológicas de la Federación Galáctica desde hacía siglos. Reconocer que los humanos habían sido mal clasificados obligaría a una reevaluación completa de su potencial como especie, y si los humanos habían sido subestimados tan gravemente en un campo, ¿qué más había pasado por alto la Federación? Exore exhaló lentamente, su voz mesurada, pero mezclada con algo cercano a la aceptación renuente. Conozco el descuido. Admitió que las palabras tenían un sabor extraño en su boca. La especie humana requiere una reclasificación. El peso de la declaración onduló. A través del pasillo como una onda expansiva. La reclasificación no era un proceso menor. Significaría revisar cada documento científico, cada evaluación militar, cada política diplomática que alguna vez había considerado a la humanidad como una especie menor en términos de fisicalidad pura. Ryan se cruzó de brazos. Así que ¿qué pasa ahora? Nos pones una nueva etiqueta y pretendes que esto no sucedió. La mirada de Bass permaneció ilegible, pero había algo calculador detrás de su expresión. No dijo este incidente no será ignorado. Se volvió hacia los espectadores, reunido su voz, portando autoridad. A partir de este momento, toda investigación relacionada con la fisiología humana será reabierta. Cualquier estudio pasado que descarte a su especie como biológicamente débil, será reevaluado bajo nuevos parámetros. Sus ojos amarillos se entrecerraron levemente y lo más importante, la Federación comenzará los preparativos para más pruebas. El ceño de Ryan se frunció. Brass inclinó la cabeza levemente. Si un humano puede soportar esto, entonces debemos determinar si su especie como un todo posee esta capacidad. Una energía extraña pasó por la habitación. Ya no era solo la curiosidad científica que alimentó las palabras del canciller, era preocupación, porque si los humanos eran tan duraderos y adaptables, entonces no eran solo otra especie en la gran jerarquía de la Federación. Eran una variable, un comodín, una fuerza que nadie realmente había tenido en cuenta. Exele finalmente dio un paso adelante. Sus ojos rojos se fijaron en los de Ryan. El humano había desafiado todo lo que había creído, lo había obligado a admitir un fracaso en su investigación, pero más que eso había introducido algo mucho más peligroso que la incertidumbre de la resistencia física. Esto lo cambia todo, murmuró Exele. Ryan sonrió levemente y dijo crujiendo:
Sus nudillos. Una vez acostumbrate el pasillo permaneció cargado de tensión, un cambio tácito, ondulando a través de la fundación misma de cómo la galaxia vio a la humanidad y Ryan Carter salió de la plataforma rota y entró en un futuro donde la humanidad ya no era solo una ocurrencia de último momento en la Federación Galáctica, eran una fuerza a tener en cuenta.